Hola, bendiciones. Vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 10:27. El que lo tenga me va a seguir con su vista. Y la palabra del Señor dice: aquel, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero también nos da un mandamiento: que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes de amar a tu prójimo, tienes que amar a tu Dios, sobre todo, que dice el Señor, con toda tu mente, todo tu ser, con todo tu corazón. Y el Señor adelante nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El objetivo es lograr que los hermanos comprendan y desarrollen un verdadero amor hacia el prójimo, pues es uno de los principales mandamientos que el Señor nos está poniendo. Dice: ya quien ama a Dios debe de amar a su prójimo. Ahora, ¿qué tanto nos amamos para poder amar a nuestro prójimo? ¿Qué tanto amamos a Dios para podernos amar nosotros mismos? ¿Qué nos dice Juan 14:20? ¿Me apoyas, mi cielo? Sí, sí. Juan 4:20. 4:20. Sí. 4:20 dice la palabra: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Amén. Aquí la palabra de Dios dice que nuestros padres adoraron en el monte. ¿Y nosotros dónde estamos adorando? Tenemos un lugar donde reunirnos, tenemos una casa. Cualquier lugar es bueno para adorar a nuestro Dios. Y el Señor no te está diciendo algo que no lo puedas hacer. Claro que lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, cada uno de ustedes lo pueden hacer. Entre las principales instrucciones que Dios ha dejado para todo aquel que ama, que es ese amor que sentimos por Él, primeramente por nuestro Dios. Yo amo a mi Dios y le doy gracias porque Él me rescató a través del sacrificio de su Hijo. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El Señor dio a su Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. También lo sentimos, y ese amor que sentimos lo tenemos que poner por obra, porque es algo que debemos de sentir por el prójimo. Muchas veces vemos a los hermanos, pero no queremos conversar con ellos. Puede ser por sus actitudes, pueden ser por sus formas de hablar todavía. Pero acuérdense que cada uno de nosotros pasamos por un proceso, pasamos por una transformación. Y esa transformación se va dando poco a poco. Y nosotros queremos que esa transformación se vaya dando ya, como si lo hiciéramos al hoy express. Pero así no es. Porque el Señor, cuando empieza a tratar a la persona, al hermano, a la hermana, lo hace de adentro hacia afuera. No lo hace de afuera hacia adentro. Nosotros queremos cambiar de afuera hacia adentro. Pero el Señor, en su misericordia, en su amor, en el deseo que cada uno de nosotros seamos diferentes, lo hace de adentro hacia afuera. Porque Él conoce principalmente nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestros hechos, y Él sabe que no podemos esconder nada. Nada podemos esconder ante Él, ante su presencia. Le damos gracias a Dios porque el Señor en esta hora nos hace un recordatorio. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para que tú puedas amar, ve tu vida como está todavía.
veo mi vida como está. Porque el Señor quiere que nos amemos primero, para que aprendamos a valorar nuestro entorno, para que aprendamos a valorar lo que el Señor tiene a nuestra disposición. No se trata nada más de decir, amo a mi hermano, amo a mi hermana, sino también necesitamos hechos. Y el Señor quiere que lo hagamos, y que lo hagamos en santa paz. Y que no tengamos rencor contra nadie, que no tengamos odio contra nadie, que tengamos ese verdadero amor, así como nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Y Él pudo haber dicho, hasta aquí lo dejo, pero Él vino a eso fue mandado, a dar su vida por amor, y por amor de cada uno. Ese amor que el Señor te da no te cuesta, ni siquiera estás luchando por ese amor. Y tenemos que buscar ese amor del Padre. Algunos principios para desarrollar el amor al prójimo. Primero, reconocer quién es tu prójimo. ¿Qué nos dice Lucas 10:30? Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Amén. ¿Y puedes seguir otros 3 versículos más, por favor? Sí. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Amén. Aquí la palabra de Dios nos pone un ejemplo, que lo asaltan, casi lo dejan medio muerto. Y pasa un sacerdote. Y yo creo que se le quedó viendo y dijo, no quiso ayudarle. Y después pasa un levita y lo ve y no es movido a misericordia y se va de largo. Pero ¿qué creen? Que pasa un samaritano y le venda las heridas, y el samaritano conocía a la persona que estaba herida, no la conocía. Pero ¿cómo es que se movió? ¿Cómo es que fue movido a misericordia? Porque tenía el amor del Señor. Ese amor que debe de estar en cada uno de nosotros para poder seguir adelante. Ese amor que debe de florecer. Y de verdad, ¿cuántas veces a gente le han dicho, ay, mira cómo se ve? Se ve de lo más agradable. Hay tantas palabras para describir esto. Pero se le nota, se le irradia el amor. ¿Y saben qué? Este sacerdote se pasa de largo. Este levita se pasa de largo. Pero el samaritano no. Lo ve que se está muriendo. Se baja y lo sube a su caballo y lo lleva con un mesonero. ¿Y qué le dice el mesonero? ¿Qué le dijo el samaritano al mesonero? Te dejo 2 denarios. Y lo que haga falta, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Qué interés tenía el samaritano con la persona herida? Pues ninguna. Simplemente que lo hacía por amor. ¿Cuántos de nosotros vemos a gente drogadicta, gente que está tirada en la calle, gente que hasta el esposo le está pegando a la esposa, que están hiriéndolo, no sé? Y nos pasamos de largo. ¿Y saben por qué? Porque no hay un amor verdadero. Ese amor que de verdad se necesita para seguir adelante. Solamente el Señor lo tiene para ti. Y el samaritano es movido a esa misericordia de Dios. Y
¿Ustedes pagarían por alguien así? ¿Pagarían por una persona herida? Recapacitemos, reflexionemos en esta palabra, porque esta palabra es poderosa. Esta palabra nos da un ejemplo de cómo un hijo de Dios, una hija de Dios debe de actuar, debe de hacer las cosas. No se trata nada más de decir soy hija de Dios, soy hijo de Dios, sino también se trata de demostrar que soy un verdadero hijo de Dios. ¿Qué nos dice Santiago 2:9? ¿Lo leo? Sí, por favor. Amén, gloria Santiago a Dios. 2:9. La palabra dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, como transgresores. Amén. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Si no lo conozco, no lo voy a ayudar. Si lo conozco, sí lo tengo que ayudar. No, aquí la palabra de Dios es clara, dice que no hay que hacer acepción de personas. El Señor hizo acepción de personas. Cuando antes andábamos en el mundo, cuando antes éramos de lo peor, éramos unas personas que de verdad no nos valoraban. Pero viene el Señor y te pone a alguien y te dice que si quieres recibir al Señor en tu corazón. ¿Y tú qué le dices? No es mi tiempo. Pero el Señor no quitó su mirada de sobre ti. ¿Y qué crees? Que se pone otra persona para que te hable. Y llega un momento de tu vida en que estás acorralado con problemas, que estás acorralado en sentimientos, en tristezas. Y es cuando ahí está la palabra. Y sigue firme. Y el Señor no decayó. El Señor no dijo, este ya no quiso, ya me sigo a otro. Pero el Señor no hace acepción de personas. Y a veces nosotros cuando le hablamos a una persona y nos rechaza, nos dolemos. Pero no nos rechaza a nosotros, rechaza al mismo Señor. ¿Pero ustedes creen que el Señor lo deja? No lo deja. Al contrario, dice la palabra de Dios en el Salmo 31:15, que todos los tiempos de nosotros están en sus manos. Y sí es cierto, ¿cuántos de nosotros fuimos llamados en cierto tiempo? Y decíamos, no es mi tiempo. Y ahora muchos de los que fueron llamados y están ya sirviéndole al Señor, sirviéndole a mi Dios. Y son grandes personas, y son grandes hombres de la palabra. Le damos gracias a Dios porque a través de todo esto, Dios nos tiene que hacer más sensibles al amor, nos tiene que hacer más sensibles al prójimo. Y reconoce quién es tu prójimo, no importa que lo conozcas, no importa que no lo conozcas. Todos ellos tienen necesidad de que los amen. Todos ellos tienen necesidad de que el Señor los consuele. Pero tú eres el instrumento. Tú eres ese instrumento para que seas usado por tu Dios, para que seamos usados por nuestro Padre. Y te voy a decir algo. Tenemos que aprender a amar. Pero amar sinceramente. El Señor no te puso ninguna condición para amarnos. A veces nosotros sí ponemos condiciones. ¿Y quiénes somos nosotros para poner esas condiciones? Esas condiciones no deben de estar en nadie. La única verdad es el Señor. No importan las razones del enemigo que quiera ponerte. No importa los obstáculos que el enemigo quiera ponerte. Simplemente tú vas arriba de él. Porque tienes a un Dios poderoso, un Dios que te respalda, que dice en su palabra, ¿verdad? Hermosos son los pies que llevan la palabra. Y le damos gracias a Dios porque sí es cierto, nosotros somos embajadores de Cristo, no somos cualquier persona. Y no solo debemos de ver la angustia y el sufrimiento de nuestro prójimo,
sino también debemos de actuar de la mejor manera que se pueda, o como sea necesario, o como lo amerite o se requiera, cuidando, dando, restaurando, sanando. No te cuesta nada, simplemente decídete. No sé cuántas veces a cada uno de nosotros se nos haya pasado esta acción, pero es tiempo de recapacitar, es tiempo de decir, vamos a luchar hombro con hombro, porque esa es la verdadera palabra, luchar hombro con hombro. Y si mi hermano necesita, aquí estoy yo. Si mi hermana necesita, aquí estamos. Porque ya no soy yo solo, ya está mi Dios en mí. Y hay mucha gente que están orando por cada uno de nosotros. Y esa gente te está respaldando en oración. Porque la palabra de Dios es clara, que la oración del justo puede mucho. Y no te limites a demostrar ese amor a tu prójimo. ¿Qué nos dice Lucas 10:35? Dice 10:35, ¿verdad? Sí. Dice la palabra, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo creo que el samaritano ya no tenía dinero, pero dejó los 2 denarios. Y deja los 2 denarios y todavía le dice, cuando regrese te voy a pagar lo que hayas gastado. ¿Se limitó? No. ¿Se comprometió con el herido? Sí. ¿Por qué se comprometió? Por amor. No lo dejó morir. No lo dejó morir. Lo llevó con el mesonero, pero aquí dice que no te limites. No te limites. Si traes algo, dáselo. Si no traes, ámalo. Pero que se vea que verdaderamente tienes el amor de Dios. Porque ese amor cubre multitud de pecados. Ese samaritano jamás se limitó. Y cuando él dijo, lo que gastes, cuando regrese, te lo pagaré. Debemos de dar todo con excelencia. El samaritano no le dijo, te voy a curar y después me pagas doble. Él no cobró intereses, él lo hizo de corazón. Y ese dinero no lo perdió, lo invirtió. Porque la buena obra le agrada al Señor. Que fue una obra que hizo por amor. Porque cuando hace las cosas por amor, a Dios le agrada. Y acuérdate lo que dice el Señor. Su palabra lo dice claramente. Que el trabajo en el Señor no es en vano. Debemos de darlo todo sin necesidad de recibir. Debemos de ser amorosos. Y sobre todo, ver cuando ya la persona está restaurada. Esa es una bendición para ti. Porque hiciste la obra. Hiciste lo que el Señor te manda en su palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y te voy a decir algo. Hay que dar las cosas sin condición, desinteresar, no estar interesados por algo, pero sobre todo agradándole al Señor. Porque esto es lo más importante, que es agradar al Señor. Valiente es aquel que no toma un arma, pero que toma la palabra de Dios. Ese es el valiente que sale, que no es excepción de personas. El Señor Jesús fue valiente y Él llegó a su final cuando todo hubo concluido. Pero cuando hubo concluido todo esto, yo tuve la salvación. Y damos gracias a Dios porque de verdad creo que es importante amar a nuestro prójimo. Pero primeramente es amar a Dios.
Y como dice la palabra al principio, amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón, con todo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Valoremos nuestra vida. Valoremos lo que tenemos alrededor. Valoremos qué es lo que Dios te está dando. Y lo primero que yo valoro es la vida. Porque por amor me está dando la vida. Y valoro todo lo que está a mi alrededor. Y para la gloria de Dios, yo lo bendigo. Y bendigo a cada una de mis hermanas, de mis hermanos. Y les deseo que de verdad hagamos las cosas con amor. Dios me los bendiga y que esta palabra pues nos llegue a nuestro corazón. Primeramente a mí ya me llegó, y sabiendo que no seamos un sacerdote, no seamos un levita, seamos un samaritano que fue movido en amor y en misericordia. Amén.